Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente aquí contigo, queriendo exponernos nuevamente a la palabra de Dios y conocerla, atesorarla en nuestro corazón y que esto nos permita que nuestra fe sea fortalecida. De verdad me da mucho gusto que decidas continuar con este estudio, que como sabes estamos estudiando el libro de Habacuc. Y bueno, la semana pasada apenas y continuamos con el verso 5. De hecho te comentaba que hoy vamos a seguir hablando un poquito más acerca de él, porque todavía hay muchas cosas que quiero comentarte, muchas cosas que quiero que veamos acerca de este verso. Y pues si quieres me acompañas, vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios verdaderamente quien hable a nuestros corazones y que realmente seamos edificados en este estudio. Señor, pues una vez más aquí estamos con un corazón dispuesto para permitirnos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, sabemos que no es por nuestra inteligencia o por nuestra sabiduría humana, Señor, sino únicamente por la revelación de tu Espíritu. Te pedimos que este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, que la vamos a leer, que tú nos abras nuestro entendimiento, que nos traigas la revelación que nosotros necesitamos, Señor, y que nuestra fe sea fortalecida a través del conocimiento de ella, Señor, de acercarnos más a ti, y ayúdanos a atesorarla, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos, por supuesto, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues hoy seguimos hablando de este verso 5. Bueno, y la semana pasada estuvimos hablando un poquito del capítulo 23 del libro de Jeremías, donde habla acerca de los falsos profetas, aquellos hombres que estaban en aquel entonces hablando o diciendo que hablaban de parte de Dios, y tristemente haciendo que el pueblo de Judá se desviara. Estaban viviendo ya una situación extrema, había mucha violencia, mucha injusticia, mucha maldad en el pueblo de Dios. Y vimos, estuvimos viendo algunos versos del capítulo 23, donde vimos que estas personas pues eran hombres malvados, hombres que no tenían a Dios, que les decían que podían seguir por el mal camino y que no iba a suceder nada. Y de hecho, pues espero y te hayas podido dar el tiempo de volver a repasar este capítulo y ver verso a verso qué es lo que se habla acerca de estos falsos profetas. De hecho, ahí en el capítulo 23 de Jeremías, por ahí del verso 35, dice, en el verso 35, en la traducción en lenguaje actual, dice, Dios les dijo a los falsos profetas: yo soy el Dios de la vida, el Dios todopoderoso. Si alguno de ustedes cambia mi mensaje por una mentira, se burla de mí. Y te lo quise leer en esta traducción porque te comentaba que el verso 5, si tú lo lees así a simple vista, pues no podríamos no entender muy bien a quién era precisamente que Dios se estaba refiriendo. Te lo leo ahí en la versión que me gusta usar, que es la NTV, y el verso 5 es la respuesta que Dios va a empezar a darle a Habacuc acerca de todas esas preguntas que él estaba haciendo. Le estaba preguntando que dónde estaba, que por qué no lo escuchaba, que había mucha maldad y mucha injusticia en el pueblo de Dios, y Habacuc pensaba que Dios no estaba haciendo nada al respecto. Y entonces esta es la respuesta que Dios le va a empezar a dar a Habacuc. Y en el verso 5 dice así: el Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Y de hecho también para poder entender un poquito más este verso, porque te digo que así a simple vista no nos quedaría muy claro,
Te lo leí en la versión griega y dice así: miren ustedes burlones, miren y asómbrense y mueran. Es solamente la primera parte. Y bueno, podemos entender y deducir que Dios estaba refiriendo precisamente a esos falsos profetas que estaban diciendo que hablaban de parte de Él, y como vimos, que para Dios el que cambia su mensaje por una mentira se está burlando de Él. De hecho, en la escritura, en el libro de Proverbios, si tú observas, en este libro se habla mucho de los necios, se habla mucho de los simples, y también se habla mucho acerca de los burlones. Son temas recurrentes en el libro de Proverbios, y también en Salmos 1, verso 1, creo que es un verso que quizá lo conoces, lo has escuchado en varias ocasiones. El verso 1 y el verso 2, te lo voy a leer en la Reina Valera, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y de hecho esta palabra de escarnecedores, la NTV la traduce como burlones. De hecho, un escarnecedor se puede definir de esta manera: es aquel que se burla, que rechaza, que ofende, que ultraja, ridiculiza, calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de sus malas intenciones o de un motivo malvado. Entonces, la traducción la NTV lo traduce como burlones. De hecho, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Vemos que hay una bienaventuranza en este salmo, en este versículo, que hay una bienaventuranza. Dice que qué alegría, una bienaventuranza es eso, ¿no? Qué alegría, qué dichosos aquellos, dice, que no se juntan con burlones. Y como te digo, en Proverbios tú puedes leer, darte la tarea de leer y observar que recurrentemente cita a estas personas. En Proverbios 14, verso 6, dice de esta manera: el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. Y como vemos, como vimos la semana pasada, eso era lo que estaba sucediendo en aquellos entonces, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Judá. Y yo quiero llevarte ahí a segunda de Pedro capítulo 2, y te voy a leer los versos solamente del 1 al 3. Y quiero leértelos porque podríamos nosotros decir, bueno, es que eso era en aquel entonces, ¿no? Estos falsos profetas estaban en aquel entonces y estaban diciendo que hablaban de parte de Dios, pero en el Nuevo Testamento, que es la parte que yo te quiero leer aquí en segunda de Pedro, observa lo que dice. Y dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Si te fijaste, en el verso 1 pasó de poner el ejemplo de esos falsos profetas que había en aquel entonces diciendo que
en Israel había falsos profetas y que tal como hubo falsos profetas en aquel entonces, ahora dice en los últimos tiempos, y recordemos que cuando dice en los últimos tiempos se está refiriendo de Jesucristo en adelante, porque esto fue escrito pues todavía muy al principio de la iglesia. Entonces está diciendo que así como hubo falsos profetas en aquel entonces, así hoy en día va a haber falsos maestros, que dice que nos engañarán, que inventarán falsas herejías y que tristemente por culpa de esas personas se va a hablar mal del camino de la verdad. Y hoy tristemente lo hemos visto que por estas personas, porque lo que tenemos que entender también es que una persona que se burla de Dios no precisamente es aquella que lo hace deliberadamente, sino que vimos ahí al principio que una persona que cambia un mensaje de parte de Dios por una mentira se está burlando de Dios. Y así como segunda de Pedro habla de estos falsos maestros, que también te voy a dejar de tarea que tú lo puedas leer y puedas observar cómo todo lo que habla en este capítulo. En el libro de Judas habla mucho también, de hecho se asemeja mucho a este capítulo. Y en Judas ese libro que tristemente íbamos a empezar a estudiar los martes de una manera diferente, pero estoy segura que tú seguiste en tu casa leyendo y estudiando, meditando al respecto de esto que íbamos a estudiar, que esperamos con el favor de Dios hacerlo en un tiempo futuro. Y bueno, el libro de Judas también habla mucho acerca de los falsos maestros. De hecho, Judas empieza diciendo que él quería escribirles acerca de la salvación, dice que compartíamos. Seguramente Judas lo que tenía pensado era hablarles acerca del amor de Dios, de la salvación, de la buena noticia, pero como que cayó en cuenta que tenía que hablarles de un tema que era muy, muy importante para aquellos entonces, para que las personas no fueran engañadas por estos falsos maestros. Te leo ahí en Judas y te quiero leer del verso 3, el verso 3 y el verso 4. Y dice, de hecho el título es El peligro de los falsos maestros. Y dice así: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Se te hace parecido lo que acabamos de leer con lo que vimos la semana pasada en Jeremías? Está diciendo exactamente lo mismo, que estos falsos maestros les estaban diciendo que la maravillosa gracia de Dios, esa gracia por la cual se nos fue a nosotros otorgado el perdón de nuestros pecados y se nos prometió la vida eterna, que esa maravillosa gracia nos permite llevar una vida inmoral, nos permite equivocarnos. Y aunque eso es verdad, aunque la gracia de Dios nos va a perdonar una y otra vez, lo hemos visto, de ninguna manera nosotros podemos abusar de esa gracia y pecar deliberadamente o pretender llevar una doble vida. En ninguna manera puede ser de esa forma. Y bueno, si tú sigues leyendo el libro de Judas, que te digo que es solamente un capítulo,
también habla acerca de estos falsos maestros, de la aflicción que les espera, como dice ahí, de la condenación que verdaderamente a ellos les espera. Y también habla de cómo esas personas pueden realmente desviar al pueblo de Dios, que realmente los pueden contaminar. Y me encantaría que tú también lo pudieras leer. Te digo, como te he comentado, no me alcanza a lo mejor para ponerme a leerte aquí todo esto, pero tú tienes tu Biblia y tú lo puedes hacer y puedes ver cómo habla acerca de estos falsos maestros. Y en el verso, te sigo leyendo ahí en Judas, en el verso 16, dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Y de hecho, los siguientes versos empiezan con un título que dice un llamado a permanecer fieles. Y eso es nuestro, debería de ser nuestra mayor fortaleza, debería de ser algo que debemos de tener tan presente, que nos debemos de mantener fieles en el amor de Dios, mantenernos fieles a su escritura, a su verdad, prestar oídos a la voz de su espíritu y mantenernos pegados a Dios en el camino correcto. Y te leo a partir del verso 17 hasta el verso 19. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, y aquí está nuestra palabra, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Como lo vimos también en el capítulo 23 de Jeremías, hace referencia a que estas personas, tanto aquellos falsos profetas como estos falsos maestros, no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y también algo que tenemos que tener muy claro es que no porque una persona mencione simplemente a Dios quiere decir que le conoce, porque hoy en día se hablan de muchas filosofías, de muchas cosas, y a veces pensamos que simplemente porque involucran la palabra Dios o lo mencionan, entonces quiere decir que ya está bien y que todo lo que digan es verdad. Nosotros tenemos que entender que la verdad está aquí, en la Escritura. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. Y el discernimiento lo vamos a adquirir solamente por el conocimiento de la palabra. Y perdóname a veces que insista tanto en eso, pero es que de verdad no hay otra forma de nosotros mantenernos firmes y no caer en el error. Vimos a un Satanás engañando a Eva, o sea, esa es la forma en que el enemigo tiene para que nosotros caigamos, el error, el engaño, ese es el arma que él utiliza. Y ya nada más para terminar aquí con Judas, quiero leerte el verso 21, bueno, 20 y 21, porque dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. Y cómo termina, dice, de esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. La palabra de Dios y conocerlo es lo que a nosotros nos va a hacer mantenernos seguros y estar firmes en nuestra fe.
Y bueno, para continuar, quiero llevarte ahora a otro pasaje ahí en Hechos 13, Hechos capítulo 13, y quiero explicarte un poquito por qué te llevo ahí. Lucas, quien escribió el libro de Hechos, él está narrando y está haciendo referencia al tiempo en el que Juan Marcos dejó de seguir a Bernabé y a Pablo, y ellos continuaron su viaje, su viaje misionero, y entonces dice que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y que llegaron a una sinagoga el día de descanso, donde se acostumbraba leer las escrituras, y dice que estaban estudiando los libros de Moisés y los libros de los profetas. Y dice que cuando estas personas que estaban hablando terminaron, le dijeron a Pablo y a Bernabé que si ellos querían pasar al frente a dar algunas palabras de aliento para quienes estaban ahí escuchando. Y entonces Pablo toma la palabra y los empieza a llevar por todas las escrituras que ellos mismos estaban estudiando y que ellos conocían. Y entonces los lleva desde cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, cuando fueron llevados por el desierto, cuando fueron introducidos a la tierra prometida, cuando Dios puso jueces a juzgar a su pueblo o a liderar su pueblo, y los lleva por todas las escrituras que ellos mismos conocían. De hecho, los lleva por David, incluso llegan hasta Juan el Bautista diciendo que él era quien venía anunciando a ese Salvador precisamente, a ese Mesías que ellos estaban esperando, a ese Mesías del cual hablaban todas esas escrituras que ellos mismos estaban estudiando y que ellos conocían. De hecho, por ahí también menciona algunos salmos donde habla acerca del descendiente de David, y entonces Pablo les hace referencia a que de quien estaban hablando esas escrituras eran de Jesús, de ese Jesús que en ese tiempo pues apenas se estaba dando a conocer que realmente Jesús era ese Mesías que ellos estaban esperando. Y entonces en el verso 38, te lo leo ahí en Hechos 13, verso 38, dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron. Y entonces cita a Habacuc, precisamente está citando a ese profeta Habacuc, y cita este verso 5, que te lo quiero leer ahora en la traducción en lenguaje actual para todavía entender un poquito más. Y dice el verso 41, ustedes se burlan de Dios, pero asómbrense ahora y huyan. Tan terribles serán los castigos que les daré a los desobedientes que no van a creerlo si alguien se los cuenta. De hecho, algo que me gustaría que pudiéramos también entender, porque aquí dice, tan terribles serán los castigos que les daré a los desobedientes. Cuando nosotros leemos en la escritura desobedientes, no se está refiriendo a aquellos que como hijos tristemente desobedecemos y caemos en pecado, sino que se está refiriendo a esta palabra desobedientes a aquellas personas que deliberadamente han rechazado a Dios, que deliberadamente rechazan su verdad, que no han querido creer. A esas personas se está refiriendo cuando dice desobedientes. Entonces Pablo aquí
lo que les está diciendo es, ustedes conocen las Escrituras, ustedes saben que las Escrituras hablan de un Mesías, ustedes conocen, y les cita algunos salmos haciendo referencia a que Jesús verdaderamente es ese Mesías, que es por medio de él que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y que somos declarados justos delante de Dios. Y entonces les dice, no dejen que esas palabras que mencionaron los profetas, refiriéndose a Habacuc, no dejen que esas palabras se apliquen a ustedes. Les estaba diciendo, ustedes tienen que creer verdaderamente que Jesús es aquel Mesías. Y entonces recordemos que como dice, ustedes se burlan de Dios. Acuérdense que al principio cuando comenzamos les cité Jeremías 35, donde dice que aquel que cambia un mensaje de Dios por una mentira, se burla de él. Entonces, de alguna manera, Pablo aquí les está diciendo, la verdad ustedes la conocen y no cambien ese mensaje de parte de Dios por una mentira, porque Jesucristo es aquel Mesías, es aquel Salvador que ustedes están esperando. Y si regresamos ahí a Habacuc, en el verso 5, ya para terminar, la segunda parte del verso dice, pero estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. A pesar de lo que estos falsos profetas estaban diciendo en aquellos entonces, que podían llevar una vida de inmoral, una vida contraria a la voluntad de Dios y que no iba a pasar nada, Dios aquí lo que les está diciendo, ustedes ni se imaginan lo que verdaderamente va a pasar. Porque ellos les estaban diciendo, no va a pasar nada, ustedes pueden seguir llevando esa vida y no va a suceder nada, ustedes van a tener paz. Y entonces lo que Dios les está diciendo aquí es que Él estaba haciendo, preparando ciertas cosas que aún si se las contaran no lo iban a creer. Y algunas de las cosas que iban a suceder era que Judá, esa nación independiente y próspera, repentinamente iba a quedar desolada porque iban a ser llevados fuera de Jerusalén, iban a ser llevados fuera, iban a ser llevados al exilio, ¿no? Entonces, una de las cosas es que iba a quedar desolada esa nación próspera e independiente. Otra de las cosas que iban a suceder era que Egipto durante siglos había sido una potencia mundial y sería aplastado casi de la noche a la mañana. Otra de las cosas que iban a pasar es que Nínive, la capital de Asiria, de aquella nación también, que era también una potencia en aquellos entonces, que había conquistado el reino del norte, iba a ser saqueada de tal manera que mucha gente se iba a olvidar siquiera de dónde quedaba. Y otra de las cosas que iban a suceder era que los babilonios iban a ascender al poder. Aquella nación que era una nación malvada y que Dios iba a utilizar para poner disciplina a su pueblo. Y aunque estas cosas que te estoy comentando eran difíciles de creer en ese entonces, ellos las vieron cumplidas en un tiempo. Eso que parecería imposible, que parecía no creíble, Dios lo iba a llevar a cabo en un tiempo y ellos lo iban a ver. Y bueno, yo pensando en estas palabras, yo me quedaba meditando en que si a nosotros nos hubieran platicado por ahí de noviembre, quizá en octubre, que en febrero, marzo íbamos a tener que quedarnos en casa, que íbamos a ser presas de una pandemia a nivel mundial, que iba
íbamos a tener que cerrar nuestros negocios y todo lo que estamos viviendo, yo creo que no lo hubiéramos creído. Hubiéramos dicho, pero ¿cómo? O sea, una pandemia a nivel mundial, a la manera en que la estamos viviendo hoy en día, yo creo que muchos de nosotros no lo hubiéramos creído. Y la realidad es que Dios en aquel entonces, como el día de hoy, creo que nos está demostrando que Él es un Dios soberano y por encima de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Que Él tiene el control de todas las cosas y que Él puede hacer cosas que para nosotros creeríamos imposibles. Y bueno, creo que es un tiempo en que Dios está mandando disciplina a su iglesia y que para aquellos que deliberadamente lo rechazan o se burlan de él, pues como lo vimos, el castigo está ya dicho por Dios para ellos. Pero para nosotros, para su iglesia, Dios quiere disciplinarnos y quiere que de verdad a través de todo esto que estemos viviendo nosotros podamos aprender muchas cosas, conocerlo aún más y, y de verdad descansar en su amor, que sigamos confiando en Dios. De hecho, ahí en Hechos 13, después de estas palabras que Pablo le cita, dice que muchas personas regresaron a escuchar más acerca de lo que Pablo tenía que decir, y dice que Pablo y Bernabé los exhortaban a que permanecieran confiando en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y hoy en día Dios nos sigue hablando de la misma manera y nos dice que nosotros tenemos que confiar en su amor, tenemos que confiar en su gracia y mantenernos fieles y firmes en nuestra fe, defender nuestra fe, como decía ahí en Judas, que nosotros defendamos esa fe en la que nosotros creamos, en la que nosotros hemos creído, perdón. Y bueno, espero de verdad que todo esto que estamos estudiando y que estamos conociendo nos ayude a ver cómo Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y que seguirá siendo el mismo Dios de siempre. Aquel Dios que nos ama, que cuida de nosotros y que en su amor nos disciplina y que su escritura es perfecta, que en su escritura todo va de la mano y que nosotros nos demos a la tarea de conocerlo a través de esta herencia hermosa que nos dejó. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego.